vamos a ver. Cari, permítanme acá moverle. Les digo que a mi máquina se le ocurrió actualizarse y todo lo que tenía abierto lo cerró, pero bueno. Déjenme checar aquí, abrir los documentos. ¿Dónde está la de Angie? Aquí está Angie. Bien, déjenme ver entonces. Creo que ya están. Bien, ya estamos de regreso. Espero que Cari se conecte su audio. Ya está. Bien, ¿quién me falta? Lupita. ¿Quién sabe qué le pasa a Lupita? Ahí está. Ya llegó Lupita. Pues déjenme que se carguen aquí los materiales. Déjenme ver, a ver Angie, ¿por qué no me abrió tu documento? Bien, vamos a seguir con las cuestiones filosóficas y epistemológicas de alguna manera. Vamos a seguir, estábamos hablando hace 8 días de lo que era el dogmatismo, el escepticismo y bueno, nos quedamos en dogmatismo, nos falta por ahí retomar un poquito escepticismo, el subjetivismo y también lo que es el relativismo. Ahorita los vamos a tomar. Nada más permítanme, déjenme abrir lo que estábamos hablando hace 8 días. Tantito nada más, déjenme ver. Bien, entonces vamos a ver estas posturas epistémicas, estas nuevas posturas que de alguna manera también influyen mucho en cómo se educa o cómo va la educación. Yo hace un momento les decía que tal vez lo que estábamos hablando de historia tiene un poco que ver con lo que es el relativismo. Así que vamos a ver a qué se refiere esto y por qué decimos que podemos incorporarlo en esta parte. Voy a compartirles pantalla. Vamos, antes de que exponga Angie, pues vamos a retomar un poquito y terminar de aclarar lo que hablábamos hace 8 días respecto a las posturas del dogmatismo y estas cosas. El dogmatismo ya nos quedó claro, ¿verdad, chicas? Ese sí ya nos quedó claro. ¿Sí? Ya no tenemos duda. Bien. Nos quedamos con, bueno, nos faltó por ahí el escepticismo. Los escépticos, vamos a ver de qué hablan los escépticos, a qué se refiere el escepticismo. Les voy a ir preguntando porque además ya lo hicieron de tarea, entonces ya lo tienen. Por ahí les envié su calificación de tareas, ya estuvieron revisando Classroom, ya estuvieron asignadas por ahí sus calificaciones, ¿sí? Me faltan las de esta semana, bueno, las de la semana pasada nada más. Ok. Bien, entonces, vamos con lo que es, ya vimos el dogmatismo, cómo podemos hacer que de pronto en la educación o uno como docente nos volvamos dogmáticos. Solamente pasar un dato, pues es prácticamente lo que hacía la escuela tradicional, solamente pasar y sin dejar que el alumno pensara, razonara. Solamente era lo que el docente decía. Ahora vamos con el escepticismo. ¿A qué se refiere esta corriente? Ya no las explicaban también hace 8 días, pero a ver, vamos a retomar, espero que nos haya quedado un poquito claro. Cari, ¿qué es el escepticismo? ¿Qué entendemos por el escepticismo después de haber analizado la información? ¿A qué se refiere esta corriente epistémica? Pues el escepticismo es que no cree, por ejemplo, en un Dios o no cree en una teoría como un todo, pero tampoco la acepta y tampoco la niega, o sea, como que está en un punto medio, ¿no? Pero tampoco cree en la ciencia, o sea, no cree en Dios, no cree en la ciencia, simplemente se muestra bueno, ahora sí, escéptico, valga la redundancia, a no creer en ninguna cosa, en ninguna corriente, ni religiosa ni científica. Ok. Entonces, un escéptico es alguien que siempre va a dudar del origen del conocimiento, siempre se va a cuestionar el por qué o el de dónde viene.
y siempre va a querer que se le compruebe objetivamente lo que le estamos diciendo, ¿sí? Los escépticos, pues, efectivamente son aquellos que emiten juicios, emiten opiniones, pero, de alguna manera, déjenme ver, a ver aquí qué pasó, algo se me atravesó. De alguna manera, no van a querer, siempre van a estar preguntando los orígenes, las cuestiones o cuestionándose, porque Cari nos decía, no creen en un Dios, precisamente no creen en un Dios, no van a creer en lo que dice una religión, pero también van a estar en contra de lo que dice la ciencia, van a tratar de justificar, no de justificar, más bien de encontrar las razones objetivas de lo que les estamos diciendo, ¿sí? Y en el mundo en el que andamos, vamos a encontrarnos a muchas personas que efectivamente son escépticas o no creen, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejemplo de escepticismo, pues lo que hablábamos hace 8 días, ¿no? Del origen de la Tierra. A lo mejor un escéptico, pues sí, va a decir, no, lo que dice Dios no es cierto, pero también lo que dice la ciencia, lo de la gran explosión y demás, va a decir, tampoco eso es cierto. A lo mejor trata de buscar otra causa, otro origen de ese conocimiento. No le da ninguna razón a ninguno, ¿sí? Sí, hasta ahí sí nos explicamos o entendemos esta parte del escéptico, Sí. ¿sí? Sí, Ahora bien, profe. ¿sí? Estos escépticos, o en la escuela, ¿cómo aplicaríamos el escepticismo? ¿Cómo cree que se ve reflejado el escepticismo en la educación? En el dogmatismo lo veíamos cuando el maestro se centra en lo que él dice y es lo que tendrían que pensar los demás. O tendría que ser lo que dicen, lo que él dice él nada más, perdón, es lo que los demás tienen que tomar como real. En, en el escéptico, ¿cómo aplicaríamos esta corriente escéptica en la educación, Jenny? ¿Le ha pasado encontrarse con alumnos o usted a la hora de explicar que sea escéptica? ¿Sí me escuchó, Jenny? Ah, Le decía Jenny, pregunto algo. Sí, sí, sí va. sí, te Ok. preguntaba yo que cómo veías tú o cómo nos pusieras un ejemplo en el que pongamos en práctica el escepticismo en la escuela. Mm, mm, por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, tal vez cuando bueno, les doy un tema y ellos me debaten algo. Estamos hablando de algún concepto, ellos lo debaten. Por ejemplo, por así decirlo, en su libro trae el concepto, yo se los trato de explicar, ellos lo debaten, pero no están de acuerdo en eso. Sí, Sería como que, sí, como que así. a lo mejor hay muchos casos en los que estamos como docentes explicando algo y los niños nos dicen, no te creo, maestro, no le creo, maestro. Eso que dices no es cierto, porque mi papá dice esto, porque esto, o sea, debaten precisamente como dices, pero no creen en lo que estamos diciendo, buscan otras manera de explicación al conocimiento que se está dando, buscan otra objetividad. Se supone que un escéptico investiga porque trata de buscar una razón objetiva de lo que él considera que es donde vendría ese conocimiento. ¿Sí? El escéptico siempre nos va a debatir, siempre va a tratar de no creer para hacernos pensar e indagar, investigar más, que es lo que hace un escéptico. Por ejemplo, algunos ejemplos que por aquí, bueno, unas características de esto es que no hay conocimiento verdadero, la verdad no existe, ¿sí? Y si existiera, dice, no hay posibilidad de conocerla. Es decir, para ellos no hay una
verdad absoluta. Los escépticos no tienen una... Esto se parece al relativismo, precisamente, vamos a ver aquí en esta parte. No hay verdad ni falsedad, puesto que lo mismo puede ser cierto que no ser cierto, o sea, como ellos debaten, no creen en una cosa, pero tampoco creen en otra, ¿sí? Hay una manera de que ellos, de alguna manera, se sientan bien con lo que ellos debaten o creen, ¿sí? Por aquí vemos algunos conceptos un poco raros que seguramente ustedes dirán, ¿y eso a qué se refiere? Sobre todo en lo que es ataraxia, ¿verdad? Como que suena raro y dirán, ¿eso qué es? Una ataraxia, sí, se refiere a una tranquilidad o a la tranquilidad que tiene un sujeto al tratar de alguna manera de pues de saber que no hay ni eso bueno ni malo, ni eso verdadero ni falso, de que pues todo está como que en esa duda, ¿no? No creen en nada. Sí, entonces, como les decía allá abajo, pues las cosas o las acciones que se hacen en sí mismas pueden ser buenas o pueden ser malas, ¿sí? Em, no hay un juicio real porque no sabemos si es verdadero o es falso, simplemente son opiniones, ¿sí? Se vuelven tranquilos en esta parte de ser escépticos, no afirman, pero no niegan, ponen en duda todo, dudan de Dios, dudan de todo lo que hay, dudan de la ciencia y dudan de lo verdadero y de lo falso. Es decir, siempre están como quedándonos, pues entre que sí tienes la razón, pero no la tienes, pero la tiene otro, entonces así se la llevan. No creen en nada, ¿vale? Como bien lo dijo Cari, no creen ni en un Dios, pero tampoco creen en la ciencia y van a debatir lo que dice uno y lo otro. Por lo tanto, no hay verdad, no hay falsedad, no hay malo, no hay bueno, ¿sale? Así son los escépticos, ¿sí? ¿Alguna duda con el escepticismo? Yo sé que de pronto se vuelven medios, conceptos medios aburridos, ¿verdad? Pero pues es con los que convivimos. Vamos a encontrar a muchas personas que son dogmáticas, vamos a encontrar a muchas personas que son escépticas y también vamos a encontrar a muchas personas que son subjetivas. Hace 8 días Jenny nos preguntaba algún ejemplo de subjetivismo. El subjetivismo, les decía yo, es más como un punto de vista, una opinión de cada quien, puesto que cada quien percibe esa realidad de distinta manera en un mismo fenómeno. Y hablábamos de la belleza. Yo les ponía de ejemplo, ¿dónde está? Bueno, para empezar aquí, el subjetivismo se basa en que todo depende del punto de vista, ¿sí? ¿Por qué depende del punto de vista? Porque en los ejemplos que yo les puse, pues esto va a depender. Es un mismo fenómeno, pero para Jenny, para Lupita, para Cari, para Angie, cada una tiene un punto de vista distinto acerca de un mismo aspecto. Y para eso ustedes es el conocimiento, para eso ustedes es la razón, su verdad, ¿sí? Entonces decíamos, la belleza es subjetiva porque existe tal vez un concepto acerca de ello, pero cada uno de nosotros tiene nuestro propio concepto de lo que es de lo que es la belleza. Yo ponía de ejemplo hace 8 días, ¿no? Hay a 2 chicos, ¿no? De diferente, cada quien va a tomar unos parámetros de belleza distintos, porque cada quien tiene una opinión sobre ese fenómeno. A lo mejor lo mismo pasaría con educación, ¿no? Si nosotros definimos el concepto de educación, sí tiene un concepto, pero Jenny ve a la educación desde un punto de vista, Lupita la ve aparte, Cari la ve aparte, Angie la ve aparte, entonces es subjetivo por ese aspecto. Y el subjetivismo, pues lo vamos a ver muy inmerso en la educación, en muchos conceptos, en muchas de las ramas, en muchos de los temas que vemos, porque cada alumno tiene una opinión distinta referente a un mismo tema. Incluso como docentes, opinamos distinto o vemos esa realidad distinta que nuestros alumnos ven. Por ejemplo, yo hace rato estábamos hablando de historia, ¿no? Para mí la historia puede ser una rama muy agradable, algo que me gusta, algo que les diría yo, lo mejor es la historia, pero para Cari puede ser, la historia es aburrida, la historia es fea, la historia no me interesa, ¿no? Para Jenny
pues igual él es indiferente, ni aburrida, ni nada. O sea, aquí podemos mezclar también parte del escepticismo. De hecho, el escepticismo se va a basar en parte de lo que es el subjetivismo también, ¿sí? Porque son opiniones sobre un fenómeno y cada quien tiene un distinto concepto de lo mismo, ¿sí? Por eso aquí los ejemplos, la belleza, la comida, por ejemplo, igual, lo mismo va a ser. A Jenny puede decir, híjoles, pues es que los chilaquiles son la comida más rica que existe. Para Lupita a lo mejor va a decir es lo peor que puede existir de comida. Para Karina va a decir, pues sí son sabrosos, pero tampoco ni son lo mejor ni son lo peor, ¿no? Pues cada quien tiene una opinión distinta de un fenómeno. ¿Iba a hablar Jenny? No, es que, bueno, nada más entonces lo entendía como que, como lo que estamos viendo en historia, ¿no? Las ideas de los grandes personajes son subjetivas. Es la educación, pero todos la abordan de diferente manera, ¿no? Sí es, por eso yo les decía, lo que estamos viendo pues tiene que ver con esta corriente del subjetivismo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un punto de vista distinto de lo que es la educación y en base a lo que ellos consideran pues es como estuvieron trabajando, ¿no? Y como estuvieron haciendo sus grandes cambios, pero a partir de la opinión que tiene cada uno de ellos. Entonces ahí podríamos entender que la historia puede ser subjetiva. Y como esto hay muchos conceptos, si lo aplicamos en la escuela, pues bastante. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un punto de vista distinto sobre un mismo fenómeno. Ujú. Y tenemos por otra parte el relativismo, ¿sí? Lupita, ¿qué es el relativismo? Mm, Pues es, por ejemplo, como, como nuestras ideas que tenemos, pero a la vez como incompletas. Nuestras ideas como que Como que tenemos. no sabemos más sobre, digamos, sobre eso, sobre ese tema, se podría decir, o algo así. Ujú. ¿Quién más nos puede ayudar? Cari, Profe, ¿qué es el relativismo? ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Sí me escucha, profe? Sí, te Ah, escuchamos. el relativismo es que ok, es que cree en una teoría, sin embargo, no se puede tener un conocimiento del todo, porque hay cosas que no vamos a saber. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo historia, nosotros vemos por a lo mejor escritos, sabemos lo que pasó, mas sin embargo, no sabemos todo. Entonces, como que nunca vamos a saber todo, solamente algunos fragmentos. Ok, bien. El relativismo efectivamente, pues sí, como decían, algo incompleto, pero más que eso es que el relativismo pues se va y se va a pasar también a algo subjetivo, es decir, en esta corriente nos dice que no hay una única verdad realmente, ¿sale? Sino que esta verdad que existe va a depender de un contexto, de un momento que se está viviendo y que se quiere tenerla en esa parte. Volvemos a lo que estábamos hablando de historia. La verdad que tenían sobre educación o lo que ellos pensaban sobre educación en ese momento, pues esa era la verdad y es relativa porque hoy en la época en la que estamos, pues hoy el concepto de educación, tal vez lo que vemos como realidad sobre educación cambia a diferencia de lo que tenían estos personajes en su momento. Entonces no hay una verdad absoluta, sino que esta se va a ir moviendo de acuerdo a estos contextos históricos, sociales y temporales en los que van sucediendo los fenómenos. Por lo tanto, es relativo, ¿sí? A lo mejor, por ejemplo, no sé, se me ocurre de ejemplo, hablando del amor, a lo mejor Cari cuando tenía sus 15 años, pues tenía un concepto de amor y pensaba del amor unas cosas, ¿no? Y esa era su verdad en ese entonces, en ese momento. Hoy, a los años que tiene, ya no decimos cuántos, ¿verdad? Pero a los años que tiene, pues a lo mejor su concepto de amor ha cambiado en el contexto, en el tiempo y por las experiencias que ha tenido. Entonces, ya no es lo mismo, ya hay una diferencia, ¿no? Entonces, es relativa, no hay una única verdad. Ejemplo, Cari? No estoy diciendo que así haya pasado. ¿Vale? Ah, Ese, bueno, profe, ya pensaba que me espiaba.
Bueno, ok. Entonces, pues lo que dice el relativismo es que el conocimiento no es único y absoluto, ¿sí? Siempre van a ir cambiando, ¿sí? Y que este conocimiento precisamente está condicionado, como dice aquí, por la cultura, la moral, los conceptos que cada uno de nosotros tenemos. Por eso aquí dice, lo que es verdadero en una cultura determinada, para otra es considerado falso debido a sus creencias y costumbres, ¿sí? A lo mejor lo que para, no sé, se me ocurre para todavía los, ¿cómo se llaman? Gitanos, el que una chica sea virgen para que llegue al matrimonio es algo real dentro de su cultura, a lo mejor para la cultura de nosotros, pues, o sea, ya no es algo que cause o que sea parte de algo real, o sea, ya si una mujer no llega virgen al matrimonio, no significa que sea algo grave o que sea algo malo, o sea, han cambiado los conceptos o cambian de una cultura a otra, ¿no? Por eso es que es relativo, porque no es igual válido para una cultura que para otra, ni para un contexto, ni en un tiempo, ni en un periodo histórico determinado, ¿sí? Entonces, por eso es relativo, ¿sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí les puse cómo interpretaban las civilizaciones los truenos, ¿no? Para hace, no sé, estamos hablando 600, 700 años atrás con las antiguas culturas, pues el trueno, como dice aquí, lo consideraban como parte de algo de los dioses, ¿no? Y de hecho lo leemos todavía en los libros como parte de estos cuentos tradicionales. Hoy en día, pues ya no sabemos qué es porque se enojó Tlaloc, ¿verdad? Ya Tlaloc no nada tiene que ver con los truenos, es porque es parte de un fenómeno meteorológico, porque ya sabemos que hay con esto del ciclo del agua, si las nubes están muy densas porque tienen mucho peso y chocan, pues generan esta parte. Entonces, ha cambiado el conocimiento que se tiene. Entonces, por lo tanto, este conocimiento es relativo. Fue válido tal vez en un momento, ahorita ya no, ¿sí? Igual aquí, por ejemplo, los gustos, dice aquí, el jugo de guayaba para unos puede ser el mejor del mundo, mientras que para otros el jugo de naranja es lo mejor del mundo. Es relativo porque depende del punto de vista también. Entonces, por eso aquí también, como decíamos, entra la parte de subjetivo, ¿sí? Si entendemos esta parte entonces de estos conceptos, hasta aquí entendemos lo que es dogmatismo, escepticismo, el subjetivismo y el relativismo, ¿sí? Sí, profe. Ok, espero que sí, porque ya se verá en su examen o en lo que tengan que hacer. Bien, ahora vamos a ver a otros conceptos también, igual de un poco enredados, que nos va a explicar Angie. Déjenme nada más, ay, no sé por qué quité la presentación, pero aquí estaba, perdón, chicas. ¿Dónde está Angie? Aquí está Angie. Vamos a ver otros dos corrientes, otras dos posturas epistémicas, igual son de las nuevas, lo que es el pragmatismo y el criticismo, ¿vale? Que es ser pragmático y que es ser crítico. Y crítico, no de esos críticos que conocemos en los chismes, en los periódicos y demás, sino criticismo real, ¿sale? De ese es el que vamos a hablar. Ahora sí, nada más déjenme ver si está Angie, o ya se me fue, si estás Angie. Sí, profe, nada más discúlpame si no puedo activar mis cámaras, pero es que si la activo no escucho muy bien. Sí, no se preocupen, ya saben, cuando tengan problemas con el audio y la cámara, nada más díganme, ¿sale? Bien, vamos a ver entonces, pragmatismo y criticismo, te vamos a escuchar, Angie, tú me dices cuando le vaya cambiando. Sí, sí, está bien, profe. Ok. Ok, bueno, pues vamos a empezar con el pragmatismo. Como dijo el profe, pues está un poquito enredado y sí me costó un poquito de trabajo para entenderlo. Bueno, esta primera teoría, pues, está sustentada por John Dewey. Ajá. Aquí viene una frase célebre de él que dice: si enseñamos a los estudiantes lo de hoy, como enseñamos el ayer, les estamos robando el mañana. Bueno, el pragmatismo se nos dice que también es una corriente pragmática. Uh-huh.
Esta fue sustentada precisamente, como se acaba de decir, por John Dewey. Dice que fue un filósofo, pedagogo y psicólogo de la familia de colonizadores humilde en el mismo año en que apareció El origen de las especies de Darwin. Aparte de ser un filósofo, a él le gustaba mucho lo que era la sociedad moral, la psicología, la pedagogía, sí, la psicología y la educación. Él le gustaba precisamente mucho, se preocupaba mucho más que nada por la moral, se preocupaba por mucho de eso. Anteriormente, o en esa época, más allá de que, bueno, yo ahí le puse pues más conceptos para los niños, pero anteriormente en esa época era más una formación de personas morales, se concentraba mucho en la moral, no tanto en la educación, pero sí se concentraba en manejar precisamente a forjar personas como muy morales, como muy bien portadas. Eso es lo que yo entendí por lo que leí. Para él dice que el estímulo permanente de los niños es urgente, porque el estímulo, pues él se basa mucho en la experiencia. Se basa que él dice que los alumnos deben aprender mucho por la experiencia que ejercen precisamente en el aula. Dice que el aprendizaje debe basarse de manera permanente en la intervención de los sentidos, es decir, enriquecer todos esos aprendizajes que nosotros les enseñamos a los alumnos, pero constantemente, no dejarlos como que hay al lado, pues, sino que simplemente, siempre, reforzar todos esos conocimientos que le estamos enseñando a los niños. En el tercer punto dice, el niño debe participar siempre en el proceso de aprendizaje y no solo recibir información. Aquí va mucho esta parte de visualísimo, de la visualización y lo que es el aprender haciendo. Dice que los alumnos deben de aprender haciendo a partir del alumno, aprender de la vida, aprender de un ciudadano, pero activo. Siempre tiene que estar activo, siempre tiene que estar no sentado, siempre tiene que estar interactuando, explorando. Es lo que debe de hacer el alumno cuando está en la escuela, cuando está dentro o está adquiriendo un aprendizaje. Es lo que él dice, que más que nada el docente no caiga en esta parte de como que nada más dar la información al niño, o él decía, el aprender por aprender las cosas, sino que pues darle un sentido a lo que le estamos dando al niño, porque en vez de que le ayudemos, si nosotros le estamos dándole mucha información al alumno, en vez de ayudarlo, pues lo perjudicamos, porque lo revolvemos nada más. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que después ya el alumno empieza a realizar las cosas por hacerlas. Digamos, le vamos a dejar, no sé, una maqueta, le vamos a dejar no sé, un dibujo, pues lo va a hacer por realizarlo, pero no por querer aprender de lo que está realizando. Eso es lo que él dice, que el docente no caiga en esa parte, que no caiga en esa parte de realizar las cosas por realizarlas. Y luego nos dice, la escuela debe apoyarse en casa para lograr el aprendizaje permanente. Sin duda, pues yo creo que a mi punto de vista, pues no solamente la escuela es la que enseña, pues también la escuela, ¿no? Pues todo lo que el alumno aprende en la escuela, pues lo tiene que reforzar precisamente en casa. ¿Y quiénes son los que los ayudan? Pues sus papás. Los papás son los que pues, tienen que ayudar. La sociedad, sin duda, ¿eh? Sin dudamente, pues la sociedad también es la que también debería estar ahí, porque pues ahorita lo vemos en las clases que estamos, todos los alumnos están, bueno, la mayoría, ¿no? Están en clases virtuales, los niños que están en clases virtuales, pues en su momento cuando empezó todo esto de la pandemia, fue muy difícil, porque pues literal el padre de familia tomó este rol del docente, y pues sí, es un trabajo pues a lo mejor pues complicado, porque pues a lo mejor pues no saben a lo mejor cómo pues enseñarle al niño, no saben a lo mejor cómo realizar todas estas estrategias. Entonces pues sí es necesario mucho que los papás pues nos ayuden en casa. Y dice, la vida social es también un área de importante desarrollo de los seres humanos. Se debe fomentar la independencia y el manejo de su voluntad. A través del juego se debe estimular el aprendizaje y debe siempre buscar resultados, ¿sí? Pues el juego es un importante desarrollo también aquí para que nuestros alumnos aprendan. Sin duda, pues el estar diciéndoles como que, pues sí, estarles diciéndoles
siempre como que, o estar todo tiempo dándoles información y tenerlos sentados en una butaca, pues yo creo que no es un aprendizaje. Sin duda también el juego es muy importante para que ellos aprendan. La siguiente, profe. Sus bases, dice. Dice que el pragmatismo es considerado como una teoría del aprendizaje, experiencia razonada efectivamente. Sin duda, pues aquí para el pragmatismo es la base, sin duda es la experiencia y razonar a través de ella. Sus fundadores o quienes también lo crearon, no solamente Damien estuvo involucrado, sino que también William James y Charles Fraser. Son ellos también quienes fundaron esta teoría. El pragmatismo dice que establece una relación del presente con el futuro y defiende la investigación a partir de experimentos. Sin duda aquí, pues el pragmatismo también dice que es importante que el niño experimente, que, que busque pues toda esa parte de investigación, de investigar, aprender, experimentar, observar. Es muy importante para él. No acepta ningún tipo de adoctrinamiento, no busca prosperidad económica y busca un crecimiento limitado de las personas. Aquí viene lo que es Hipócrates. Bueno, él no tiene mucho que ver aquí, ¿verdad? Pero él tiene una frase muy importante que dice, el hombre entiende mejor lo que hace. Pues igual es una frase que también se vincula mucho con esto que es el pragmatismo y pues lo podemos igual vincular con lo que él dice. Para Demi la escuela dice, no ha de ser un lugar donde el alumno estudia, sino que el lugar donde vive y donde actúa. Él siempre ha dicho que no solamente el alumno debe de estudiar en el aula, sino que también tiene que interactuar con él. Tiene que interactuar con lo que él tiene en su entorno. No solamente pues estar ahí nada más sentado, por así decirlo, sino que también debe interactuar con lo que tiene. ¿Quién es el encargado de todo esto? Sin duda hay un papel importante que también tiene el docente ahí, porque quien está al frente de ellos pues, somos nosotros. Y él tiene que tomar todos sus recursos que tiene para estimular todo este aprendizaje, darle como quien dice esta motivación al alumno. Y esto lo va a hacer a través de todos los recursos, de la planeación que él realiza, todo lo que tiene a su alrededor para impartirle al alumno, ¿no? Toda esa parte de todos esos, lo que va a realizar, ya sea una dinámica, un juego, materiales que vaya a ocupar, todo eso es importante también para él, para que requiera, o en este caso el alumno, le dé esa motivación por aprender. No solamente estar en el aula, sino también convivir, interactuar con lo que él tiene en su alrededor. Valora la opinión del error como medio del aprendizaje. Propone la formación de hábitos como medio de vida. Bueno, es lo que yo encontré acerca de este personaje, porque pues bueno, él más que nada se pone o su teoría se sustenta más en la experiencia. Ahora vamos con el criticismo de Kant, o el criticismo kantiano que se le dice. Dice, dos cosas se llenan al ánimo de admiración, y el respeto me hace reflexionar. El cielo estrellado está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Bueno, el criticismo kantiano, dice Immanuel Kant, 1724-1804. Nació y vivió en Crosby. Bueno, en este lugar donde vivió Immanuel Kant se encuentra actualmente en Australia, donde él vivió y murió. Él hizo 3 obras importantes, lo que fueron la crítica de la razón pura en 1781 y la teoría del conocimiento. La crítica de la razón práctica en 1788 y la crítica de juicio en 1790. Estas 3 obras que realizó Immanuel Kant, la primera, lo que fue la crítica de la razón pura. Él dice que en esta crítica
bueno, para empezar, pues todas sus obras que él hizo son precisamente, como dijo usted, no es porque critiquen a algo, sino que simplemente se basan en críticas porque critican a un cierto concepto, ¿sí? Critican eso. Por eso él que hizo esas tres obras. La primera dice que él se basaba en el conocimiento del mundo, que más o menos fue como en el siglo XXI, y esta teoría se basa en el por qué y el para qué de las cosas. Esta tiene mucho que ver con lo científico, y solamente quienes pueden saber esto, pues precisamente son los científicos, y precisamente requieren de una aprobación un laboratorio. La segunda, que dice que la crítica de la razón práctica, precisamente aquí se basa mucho de que la práctica escrita. Ajá. Es decir, cómo el hombre debe actuar o cómo debe formular su comportamiento, cómo él debe de ser, ¿sí? Cómo él debe ser, qué es lo correcto para él y qué es lo incorrecto. Es lo que yo conté en la segunda obra de él. Y la tercera y última, según él, Immanuel Kant no quería realizar bueno, no tenía pensado realizar esta obra, pero sí la realizó, porque él creía que esta obra de crítica de gusto era imposible de realizarla, más sin embargo sí la hizo. ¿Y qué es esta crítica de juicio? Dice que es la facultad de sentir placer, disgusto, y tiene que ver con la crítica precisamente de juicio. Entonces él dice, en total, pues hizo 3 obras. Y luego nos dice, la ilustración aparece como en el marco de la filosofía de Kant. Es un pensador ilustrado, es un modelo que a la vez criticó representante de los problemas de conservaciones ideales llamado siglo de las luces. Para acá la ilustración consistía de salir la minoría de edad, atrévete a pensar. La ilustración tuvo mucho que ver ahí, porque bueno, como por ahí lo vemos, dice que también se fue llamado el siglo de las luces. Este fue más o menos como en el siglo XVIII. Él decía que también se le dominaba precisamente el siglo de las luces. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Él decía que a través de la ilustración el hombre es culpable de su incapacidad, pero no es porque él sea incompetente, no, para nada, sino que la capacidad se refiere al razonamiento propio. Es decir, que nosotros a veces estamos acostumbrados que nos resuelvan las cosas y en vez de ayudarnos, cuando retiene precisamente todo ese razonamiento, nos quedamos estancados, nos hacen como una incomodidad, una cobardía. Él decía que nos hacen cómodos y cobardes por no resolver nuestras propias cosas, ¿no? Sino nos quedamos ahí siempre. Entonces dice que nos detienen el proceso de razonar lo que pensamos. Y entonces es por eso que se marcó mucho lo que fue la ilustración. Por eso ahí dice, atrévete a pensar, es decir, pensar por nosotros mismos. También dice que él aquí genera dos juicios. Él genera 2 juicios. Un juicio propio y un juicio público. Genera 2 juicios. En el juicio privado, en este caso los conocimientos, pues el individuo no, vamos, como su nombre lo dice, es propio. No lo podemos divulgar a las demás personas. Más sin embargo, en el otro, que es la razón pública, es así. Es así, los conocimientos se pueden prolongar y los podemos divulgar a quien queramos, ¿no? Entonces ahí vienen, a raíz de esta ilustración, se generan igual estos 2 juicios, que es el juicio propio y el juicio público. Hay un problema en la ilustración. Bueno, yo encontré que hay un problema en la ilustración. Hay un problema, ¿por qué? Porque a veces